Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar el día de hoy con este ejercicio que hemos empezado la clase. Vamos a empezar con este ejercicio sobre las ondas electromagnéticas y el impacto. Muy bien, lo vamos a leer. Una onda posee una longitud de onda de 8.9 por esa a la 12. Aquí tendríamos un dato importante que sería esta parte de aquí, el primer número. Ahorita le vamos a dar un valor al número, pero en sí pues sí sería un dato que sería relevante para nosotros, un número como tal. Denme un segundo nada más. Entonces tenemos aquí un dato, ¿sí? Luego, con una frecuencia, aquí nos están dando otro dato, ¿de acuerdo? Bueno, este ya sabemos también que es la longitud de onda. Este dato viene representando la longitud de onda. Y luego dice, si chocan de manera elástica, aquí está otra parte importante, eso quiere decir que al final van a tener dos velocidades, la U1 y U2. Y la primera onda disminuye su longitud de onda a 15.9 por 10 a la menos 17. Aquí está otra longitud de onda. ¿De acuerdo? Se ve relacionada. Determina la disminución de la frecuencia, lo que te pide la frecuencia de la segunda onda. O sea, hay una frecuencia 1 para la segunda onda y también hay una frecuencia 2 para la segunda onda, después del choque. Muy bien. Entonces, todo esto es después del choque. Entonces tenemos longitud de onda 1, 8.9 por esa a la menos 12, que es esta longitud de aquí. Es esta. Le llamé 1 simplemente porque hay un objeto 1 y hay un objeto 2. Entonces, se me hizo prudente llamarlo longitud de onda 1, pero no tendría nada que ver si llamara 2 o 3. Nada más 1 porque es el objeto 1. Luego tenemos la frecuencia 2, que es 12 millones de hertz, ¿sí? Yo me tomé el atrevimiento de pasar a notación científica para que fuera más fácil. Lo llamo frecuencia 2, ¿por qué? Porque se trata de la frecuencia del objeto 2, por eso nada más. Luego llamo a lambda 3. ¿Por qué llamo lambda 3 y no lambda 2? Porque si yo lo llamara lambda 2 tendría que ver con el objeto 2, o sea, su longitud de onda del objeto 2. Y yo esa longitud no la conozco. Sin embargo, yo lo puedo llamar 3. ¿Por qué? Porque es la longitud de onda después del choque. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos las energías cinéticas, la energía cinética 1 era la primera energía. La energía cinética 2 era el objeto 2. Todo esto antes del choque, ¿sí? Después del choque había una energía cinética 3 que le correspondía al primer objeto, pero con el choque ya sucedido. Y había una energía cinética 4, que era la del objeto 2, pero después del choque. Por eso me tomo el atrevimiento de llamarlo lambda 3. ¿Sí? Ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran, mientras se aseguren que esto le corresponde al objeto 1 después de chocar. ¿Sí? Entonces esta es la siguiente dato. Luego tenemos la velocidad del objeto 1 y la velocidad del objeto 2. Al no decirnos que se trata de una onda del espectro, yo puedo acordarme que la ley de Maxwell establece que no hay digamos, no hay un cambio, no hay una velocidad diferente para las ondas que se mueven en el vacío que no sean obviamente las ondas del espectro. Entonces, como estas ondas no le pertenecen al espectro, sus velocidades van a ser la velocidad de la luz. Recuerden la ley de Maxwell, ¿no? Muy bien, nos piden la frecuencia de la segunda onda. O sea, nos piden el dato frecuencia de la segunda onda, pero después de chocar. Después de chocar, recuerden que la frecuencia 2 va a cambiar a ser 4, como la energía cinética también de la 2 pasa a 4, porque es del objeto 2. Bien, vamos a la fórmula. La fórmula para la frecuencia 4 sería, frecuencia 4 es igual a energía 4 entre la constante de Planck. Ahora, esa sería la fórmula de la frecuencia número 4. Pero, en general,
ustedes tendrían que considerar que no tienen la energía de la onda 4, o sea, bueno, más bien de la onda 2 después de chocar. 4 significa onda 2 después de chocar. Muy bien, entonces no tienen esa energía. ¿Cómo la calcularíamos? Muy fácil. La energía cinética, que es lo mismo que la energía, en cualquiera de sus manifestaciones, perdón, es igual a la masa 2 por la velocidad u después de chocar, que se llama u2 al cuadrado entre 2. Entonces, volvemos a tener más problemas porque no tenemos ni masa ni u. Bueno, vamos a ver qué otra fórmula podríamos utilizar. Para la masa del objeto 2, la fórmula sería 2 por la energía cinética 2, o sea, la energía cinética antes de chocar, entre la velocidad 2 antes de chocar. ¿Por qué decidí usar esa fórmula? Es muy sencillo, porque yo tengo la velocidad 2 antes del choque. Entonces, al tener la velocidad 2 antes del choque, yo ya nada más tendría que conseguir la energía cinética antes del choque y sería muy fácil de calcular la masa. Entonces, por eso es que yo utilizo esta fórmula para calcular la masa del objeto 2 en específico. Muy bien. Seguimos. Ahora, no tengo E2, pero yo la puedo calcular con esta fórmula. Frecuencia 2, que sí la tengo, por la constante de Planck, que es, pues, como dice su nombre, una constante. Muy bien, entonces con esto ya tengo la forma de calcular la energía 2. Pero falta todavía alguna forma para calcular la velocidad después del choque 2. Bueno, esa velocidad yo la puedo calcular con la siguiente fórmula. La velocidad después del choque 2 es igual a la masa 1 por la velocidad 1 antes de chocar, más la masa 2 por la velocidad 2 antes de chocar, menos la masa 1 por la velocidad 1 después de chocar, entre la masa del objeto 2. Esa sería mi fórmula para calcular la velocidad después del choque, ¿sí? Que es fundamental para obtener la energía y así obtener la frecuencia. Bueno, entonces después de eso yo puedo calcular. Ya que hice eso, pues me doy cuenta que me hace falta masa 2, masa 1 también. Entonces la fórmula de masa 1 es igual a la de masa 2, pero en lugar del subíndice 2 utilizo el subíndice 1. ¿Por qué utilizo esta? Pues porque la velocidad 1 también la tengo y la energía 1 la puedo obtener a partir de esto. Entonces no hay ningún problema en que yo utilice esta fórmula en general. Bien. Luego ya que tenemos esto, nos damos cuenta que todo pues va bien, ¿no? Entonces vamos a calcular también U1, que es otro dato que nos piden para calcular U2. Entonces U1 va a ser la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética 3, que es fácil de obtener gracias a que tengo este dato, entre la masa 1, que pues ya la podríamos calcular con anterioridad. Y pues nos faltaría la energía 3, que sería igual a esto, teniendo este dato como uno que ocupo, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los datos necesarios para hacer nuestro cálculo. Muy bien, empezamos primero con, perdón por la redundancia, voy a borrar esto para que no se confundan. Empezamos con la primera fórmula, la que yo quiera, no pasa nada cuál utilice. Sin embargo, pues voy a utilizar una que sea coherente, ¿no?, a lo que estoy haciendo. Entonces, el inicio sería el cálculo de la energía 1 y la energía 2. Esos serían los primeros cálculos que voy a realizar. Entonces vamos a hacerlo. Energía 1 sería igual a la constante de Planck, que es 6.62 por 10 a la menos 34, por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, entre la longitud de onda 1. Fíjense aquí que dice lambda 1, que es este valor, 8.90 por 10 a la menos 12. Muy bien. Entonces vamos a hacer las operaciones. Voy a abrir la calculadora. Creo que ustedes la ven, yo no la veo. Déjenme ver nada más si la ven ustedes. Sí, sí la ven. Ok, entonces vamos a abrir la calculadora y nos damos cuenta que voy a multiplicar todo seguido. 6.62 por 3
y todo esto dividido entre 8.9. ¿Sí? Y nos daría 2.23. Ese sería el valor del resultado del número. Entonces sería 2.23. Ahora, ¿de dónde salió ese exponente 14? Recuerden, multiplicación se suma. 34 más menos 34 más 8, entonces 34, siempre poner menos aquí, más 8, y a esto le voy a restar el 12 porque es división y la división se resta, menos 12 y lo resto. Y me da como resultado menos 14, que es justamente esto. Entonces ya tenemos la energía del objeto 1 antes de chocar, que claro. Bueno, vamos ahora con la energía del objeto 2. Entonces, energía del objeto 2 sería la frecuencia, que es 1.2 por 10 a la 7, multiplicado por la constante de Planck. Vayamos a la calculadora rápidamente. Sería 1.2 por 6.62. Eso me da como resultado 7.94. Entonces sería 7.94. 4, yo le puse 3 dígitos y los exponentes se suman porque es una multiplicación. 7 más 34 negativo. Y me da como resultado menos 27. Y aquí está este valor. Una vez teniendo E1 y E2, ya puedo calcular tanto masa 1 como masa 2, que son los datos que yo quería saber. Entonces aquí tenemos la fórmula, ¿no? Masa 2 es 2 por la energía 2 que me dio 7.94 por 10 a la menos 27 entre la velocidad de la luz porque es la velocidad del objeto 1 que es 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Primero le damos al cuadrado. Primero multiplicamos y le damos al cuadrado. Vamos por la calculadora. Sería 2 por 7.949 4. Y yo le voy no le voy a exponer, no voy a poner exponente, bueno, voy a poner el exponente y agrego el 27 negativo, ¿sí? Y me da este número que es el 15.88 o 1.58, perdón, por 10 a la menos 26. Veamos haciéndolo así, ¿no? Entonces sería 2 por 7.94 y me da 15.88, pero como el punto 9 es, pues me quedó la 27 menos 1 o más 1, me quedó menos 26. Y luego sería 3 al cuadrado es 9 y 8 por 2 es 16, que es este numerito. Muy bien, ahora dividimos, sería 1.58 entre 9 y sería 0.17. A eso le agregamos, la resta de los exponentes. Entonces sería 26 negativo más, no, perdón, menos, resta 16 y me da 42. Entonces el resultado me dio 1.76 por 10 a la menos 43. Ok, ¿por qué me dio la 43, maestro? Muy bien, entonces te da la 43 porque básicamente, ahorita que sacamos el resultado anterior, vamos a verlo, por aquí está en el historial, si te das cuenta nos dio 0.176. Entonces lo hizo la calculadora es mover el punto aquí, en esta posición. Al mover el punto una vez a la izquierda, al menos 42 le restas 1 y eso te da menos 43. Muy bien, entonces ya tenemos masa 2. Vamos con la masa 1. La masa 1 sería, la sustitución sería 2 por 2.23 por 10 a la menos 14, que es este numerito que está aquí. ¿Sí? Entre la velocidad de la luz, también aquí faltó elevada al cuadrado. Muy bien, primero le damos al cuadrado. Ya sabemos que este número y este número son iguales, por lo tanto este número también tiene que ser igual. Al multiplicar 2 por 2.23
Al multiplicar 2 por 2.23, eso me da como resultado 4.46, que es este número que está aquí, y le dejé el mismo menos 14. Ahora dividimos 4.46 entre 9, y eso me da 0.49. Recuerden este numerito que está ahí, ¿no? Y por último, ese sería mi resultado y le restamos los exponentes. 14 negativo menos 16. Y eso me da menos 30. Su resultado entonces sería 4.95 por esa a la menos 31. Profe, ¿por qué a la menos 31 se había dado, por qué a la menos 31 se había dado 30? Bueno, nos vamos al historial de nuevo para revisar otra vez la división. Y si se dan cuenta, aquí tenemos este numerito, ¿sí? Que en la calculadora siempre lo que les va a intentar es dejarles un solo número antes del punto. Entonces el punto lo recorre una vez a la derecha. Entonces, al recorrer una vez a la derecha, al menos 30 le voy a restar 1. Y menos 30 menos 1 nos da menos 31. Muy bien. Entonces, ahí tenemos masa 1 y masa 2. Ahora vamos a calcular el valor de, ya teniendo masa 1 y masa 2, ya fácilmente ya puedo calcular el valor de, bueno, todavía no puedo hacer nada, perdón, nos faltaría el valor de U. Para ello voy a utilizar esta, pero antes de esta fórmula voy a aplicar la de la energía 3, que es un dato que necesito. Entonces, energía 3 va a ser la constante de Planck por 3 entre 15.9. Primero hacemos las operaciones todas seguidas. Y ahorita vemos lo de los exponentes. 6.62 por 3 entre 15.9, y eso me da como resultado 1.24. Entonces su resultado sería 1.24. En cuanto al exponente, sería de la siguiente manera. Sería primero el 34 negativo, más 8 en menos, porque resta, porque es división, 17 negativo. Y su resultado les da menos 9, que es este que está aquí. Entonces, una vez teniendo E2, E1, E3, las masas, ya puedo hacer el cálculo de U. ¿Sí? Entonces, U va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 1.249 por esa a la 9 entre 4.95 por esa a la 31. Yo le voy a hacer esta parte, la podemos hacer toda seguida. Multiplicamos 2 por 1.249, todo esto dividido entre 4.95. Y eso me da 0.50. Recuerden que este número, muy bien. Entonces nos da 0.50. ¿Sí? Ahora, el exponente, acuérdense que sería menos 9 menos 31, también negativo, menos 31. Y eso me da como resultado 22. Ahora, profe, ¿por qué 20? Bueno, muy fácil. Nos vamos al historial y recordamos que anteriormente el resultado nos había dado 0.50. Entonces, la calculadora lo que hizo fue recorrerles un número antes del punto, o sea, en esta parte, quedando después del 5. Al recorrer una vez hacia la izquierda, al 22, le restamos 1. 22 menos 1 nos queda 21. Y de esa manera tenemos la respuesta de eso. Sin embargo, todavía faltaría sacarle raíz cuadrada. Aquí, jóvenes, no hay gran regla para sacar raíz cuadrada, como no tenemos, tiene que ser, para poder sacar raíz cuadrada, este número tiene que ser un número par y no es divisible entre 2, entonces no puedo hacer la raíz cuadrada normal. Entonces voy a hacerlo con todo y la calculadora. Sería 5.046 tecla x 21 y su raíz cuadrada. Y eso me da como resultado este numerito, que sería el 71 millones 71 mil millones
71 mil millones, 71.035 millones 202.540, disculpen, que pues a lo mejor yo lo redondeé, perdón, yo lo puse como notación científica como 7.1 por 10, 7.104 por 10 a la menos 10, a la 10, perdón. Y esa sería la respuesta de eso. Profe, ¿por qué a la menos 10? Seguramente la calculadora lo que hizo fue recorrer el punto de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por eso le quedó 7.104, que es más o menos el redondeo, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos U1. Ahora podemos calcular U2. Muy bien, entonces ahí están los datos. Masa 1, 4.95 por esa a la menos 31 por la velocidad 1. La velocidad de la luz, 3 por esa a la 8, más masa 2, que es 1.764 por esa a la menos 43, por la velocidad 2, que es la velocidad de la luz también, que es 3 por esa a la 8, menos masa 1 otra vez, que vuelve a ser 4.95 por esa a la menos 31, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, multiplicado por la velocidad del objeto 2, que ya la hemos sacado como 7.104 por esa a la 10. Todo eso dividido entre la masa 2, que es 1.764 por esa a la menos 43. Ejecutamos las multiplicaciones y nos da como resultado, al multiplicar 4.95 por 3 nos da esto, y pues los exponentes se suman, nos da esto. Luego 1.764 por 3 nos da esto, y al sumar los exponentes pues nos da menos 35. Y en el tercer caso sería 4.95 por 7.104 sería esto, y los exponentes se restan. Y el número de abajo no sufrió ningún cambio, ya que no le hemos hecho ninguna operación. Hacemos la suma y resta. Les recomiendo hacerla con calculadora, porque si ustedes no pueden sumar números en notación científica si estos tres exponentes no son exactamente iguales. Si eso no sucede, ustedes la suma con notación científica no la pueden ejecutar. Entonces, al sumar esos tres números nos da como resultado 3.501 por 10 a la menos 20, dividido entre el mismo número que no le hemos hecho nada. Y al dividir nos da como resultado 1.989 por 10 a la 23. Entonces ahí tenemos la respuesta de U2. Una vez teniendo U2, ya podemos calcular energía cinética 4. Entonces sería energía cinética 4 sería 1.764 por esa a la menos 43 por 1.989 por esa a la menos 23 al cuadrado entre 2. El 2 es una constante de la fórmula. Aquí la tenemos. Nada más que no encuentro el cursor, disculpen. Entonces, ahí está. Como les digo, ejecuten las. Perdón, aquí voy. Primero eleva al cuadrado porque es jerarquía. Entonces, al elevar al cuadrado me queda 3.9256 por esa a la 46. Ahora multiplicamos 1.764 por 3.925 entre 2, y eso nos da 3489.29. Recuerden usar la notación científica, porque quedó ahí. Bueno, lo más seguro es porque estos números son muy similares, entonces pues nos iba a dar un número grande, ¿no? Entonces, para culminar sacamos frecuencia 4, que sería la energía 3489.29 entre 6.62 por esa a la menos 34, que es la constante de Planck. Y eso nos da 5.27 por esa a la 36 Hz. Y esa sería la respuesta a su ejercicio, ¿verdad? Luego subo un video haciendo el ejercicio 1 y el ejercicio 2 para que también se guíen en cómo hacer los que ustedes tienen como pendiente para realizar como última actividad del segundo parcial. Nos vemos.